Muy bien. Este es el problema. Es una estructura soportada en el suelo y nos da esta fuerza de 300, está en el eje J, y nos pide FAB y nos pide esta perpendicular y esta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos da? Las dimensiones las dimensiones que tiene. Entonces 6, 2 metros y 3. Bueno, aquí dice la estructura se muestra en la figura. F vale 300 en J, determina la magnitud. Aquí están las interrogantes. ¿Qué sigue? Bueno, la magnitud de la componente F a lo largo de AB es igual al producto punto de F y al vector unitario V, el cual define la dirección de la figura. Entonces aquí está, FAB es igual a F coseno de phi, F coseno del ángulo unitario, del vector unitario. En este caso, ¿y cómo se obtiene el vector unitario? Pues con esta fórmula. Esa fórmula que dice R de B sobre B. RB, ¿cómo se obtiene? Bueno, pues son las direcciones de este vector, que son 2 en I, 6 en J y 3 en K. Esta es la dirección del origen que se toma como A, en este caso. Y son 2, 6 y 3. Y 7 vendría siendo la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Aquí se alcanza a distinguir la fórmula. Muy bien. Luego se divide este entre este, 2 séptimos en I, y ahí ya tenemos el vector V. Así se llama el vector V, como está aquí. Notes esta fórmula, es la fuerza que es esta fuerza por el vector unitario V. Esa fuerza, ¿dónde está esa fuerza? Bueno, esa fuerza es la que nos da de 300. ¿A qué es igual? Es esta fuerza es igual al coseno del ángulo, ¿sí?, por el vector unitario, y se va a llamar FAB, como se representa aquí, a esta fuerza de 300 por el vector unitario, que es la fuerza por el coseno del ángulo. Y bueno, ya tengo la fuerza. ¿Cómo la calculé la fuerza? Bueno, esa fuerza es de 300, que es la que nos está dando. Entonces, esta fuerza por el coseno del ángulo. Pero no tengo el ángulo, pero sí tengo el vector unitario y lo obtengo de aquí. Y digo los 300 por mi vector unitario. Nótese que la única que se vería afectada sería la J, y las demás sus multiplicaciones es igual a 0. Y tengo la fuerza AB de 257 newtons, que equivale a esta. Ya tengo esta fuerza AB aquí representada. Esa fuerza AB necesito representarla en forma de vector. ¿Cómo la represento en forma de vector? Bueno, aquí dice, como el resultado de es un escalar positivo, FAB tiene el mismo sentido de dirección que V. Entonces tengo la magnitud de 250, la cual obtuve de la multiplicación, ¿sí?, de los 300 por el vector. Y entonces ahora, si la multiplico por el vector unitario, que es igual al de allá arriba, nótese esta igualdad, que es igual a este vector, ahora lo que tendría que hacer es multiplicar mi magnitud del vector AB por el vector, y me daría el vector de FAB. Ese vector, así es como se llama, 73 y 220J 110 en K de este. Así se llama ese, en forma de vector. Ahora, tengo este vector, que es el de arriba, y tengo el 300J, que es este vector, el de abajo. Ese vector de abajo se va a llamar F. Entonces, si yo le resto al de arriba al de abajo, me va a dar este otro vector que conocemos como F perpendicular. Es por la ley de la resta vectorial. Entonces la representamos aquí y decimos que ¿cómo se resta esto? Bueno, el único que se vería afectado es el J, otra vez, 300 menos 220, 80.
y los otros pasan igual, y así se va a llamar la fuerza perpendicular. Y con la teorema de Pitágoras pues se obtiene de la raíz cuadrada de la suma de la hipotenusa menos el cateto al cuadrado, me da 154 newtons, y ese sería el resultado de la fuerza perpendicular, esta. Muy bien, esta fuerza sería 154 newtons, y ahí quedaría resuelto el problema. Muchas gracias por su atención.